¿Alguna vez has sentido la presencia del toque divino en tu alma? Bien, hermanos y hermanas, prepárense, pues el Espíritu Santo se está moviendo una vez más en Jerusalén. Esta vez, hemos capturado imágenes sorprendentes que los dejarán sin palabras. Vean mientras somos testigos de una sinfonía celestial atravesando los cielos, con un espectáculo de luces sobrenaturales danzando en el cielo nocturno, acompañadas por los ecos celestiales de trompetas resonando desde lo alto. Sí, mis amigos, escucharon correctamente. Sucedió nuevamente, otra intervención divina, otro signo inconfundible de los cielos. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. ¿Podría ser este el signo que todos esperábamos? Únanse a mí mientras nos adentramos en este evento inspirador y exploramos su significado para el futuro de la fe. Hagan clic en el botón de me gusta, activen la campana de notificación y sumerjámonos en la palabra. Reúnanse, queridas almas, y exploremos la belleza etérea de esta manifestación divina en el corazón de Jerusalén. Un cuento sagrado se despliega una vez más, siendo testigos del vínculo eterno entre el cielo y la tierra, y recordándonos que los milagros no son solo historias antiguas, sino realidades vivas que continúan moldeando nuestro mundo. Situada en el corazón de la tierra sagrada de Dios, esta antigua ciudad sirve como un faro de reverencia y reflexión. Aquí, en medio de las calles bulliciosas y los callejones históricos, se encuentra un santuario reverenciado por cristianos, judíos y musulmanes. Un testimonio del legado duradero del espacio sagrado compartido y de la reverencia mutua a lo largo de los tiempos. Jerusalén ha sido un punto central de peregrinación religiosa y devoción, una encrucijada de culturas y civilizaciones donde los ecos de la historia resuenan con profundo significado. Desde el sagrado monte Moria, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, Génesis 22:2, hasta el reverenciado Muro de los Lamentos, donde las oraciones judías suben al cielo, la tierra de Israel está impregnada de herencia espiritual y providencia divina. No se puede hablar del significado de Jerusalén sin reconocer su papel en la conciencia colectiva del pueblo judío. Durante milenios, Jerusalén ha sido la capital espiritual y política de la nación judía, una ciudad de sueños y destino. Desde el antiguo monte del templo, donde se encontraba el templo de Salomón, hasta el sagrado Muro de los Lamentos, donde los judíos se reúnen para orar y lamentar, Jerusalén es un testimonio de la resistencia duradera y la fe de un pueblo unido por la historia y la herencia. Sin embargo, el significado de Jerusalén se extiende mucho más allá de los límites de cualquier fe o tradición. Es una ciudad de peregrinación y oración, donde fieles de todos los orígenes vienen en busca de consuelo e inspiración. Desde la majestuosa cúpula de la roca, donde los musulmanes creen que Mahoma ascendió al cielo, hasta la reverenciada iglesia del Santo Sepulcro, donde se cree que Jesús fue crucificado y resucitó, Mateo 27. 33-35, Jerusalén sigue siendo un símbolo de esperanza y fe para todo el mundo cristiano. Jerusalén es un tapiz de maravillas sagradas y espirituales. En un mundo a menudo dividido por diferencias religiosas y culturales, Jerusalén se destaca como un símbolo de esperanza y reconciliación, una ciudad donde los lazos de la fe trascienden las barreras del lenguaje y el credo. Es un lugar donde el pasado encuentra el presente y lo sagrado encuentra lo secular. Una ciudad de contrastes y contradicciones, pero unida por un hilo conductor de reverencia y devoción. Al contemplar el profundo significado de Jerusalén, no olvidemos las palabras atemporales del salmista: orad por la paz de Jerusalén, prosperarán aquellos que te aman, Salmo 122, 6. Que esta antigua ciudad, con todos sus sitios sagrados y rica historia, sirva como un faro de esperanza y sanación para todos los que recorren sus muros sagrados. Aunque el significado religioso de Jerusalén es innegable, los relatos recientes de fenómenos celestiales inusuales han añadido una capa de misterio a la ciudad. Envuelta en misterio, Jerusalén se ha convertido en el lugar donde comienzan a desarrollarse historias sorprendentes. Estas historias están llenas de sorpresa y un poco de emoción, hablando sobre investigaciones científicas recientes en el lugar que se dice está protegido por Jesús.
Estos estudios cuentan historias de ruidos inusuales y luces extrañas que parecen desafiar la comprensión. Mientras estas historias capturan nuestra atención, caminan en una línea delgada entre el genuino trabajo de milagro y la mera hipérbole, entre la verdadera maravilla y una exhibición destinada a crear admiración. Las ocurrencias extrañas, todos los signos celestiales capturados por los habitantes de la ciudad vieja, han aumentado la curiosidad. Estas historias están acompañadas por indicios de trabajos respaldados por la ciencia, destinados a intrigar a los creyentes y desafiar a los escépticos. Sin embargo, también encuentran conflicto entre los misterios de la fe y las difíciles cuestiones de la ciencia. Las luces descritas y los sonidos registrados recuerdan a algunos de los eventos profetizados, llevando a algunos a sospechar que solo sea parte de una performance religiosa. Imagina el cielo normalmente estrellado sobre Jerusalén ardiendo con un espectáculo de luces de otro mundo. No el brillo constante y familiar de las estrellas, sino una danza vibrante de energía luminosa. Algunos pueden describirlo como un ballet de cintas giratorias o esferas vibrantes pulsando con una luz interior. Este espectáculo puede dejar a muchos sorprendidos, cuestionando si es un signo del cielo, un reflejo de las palabras de Jesús: «Yo soy la luz del mundo», Juan 8:12. Pero entonces, como si fuera para ponerle un punto final a esta exhibición celestial, los pacíficos caballeros de Jerusalén son desgarrados por una sinfonía sobrenatural. Imagina un crescendo de instrumentos de viento, un coro de trompetas como el oído antes, imagina un sonido que vibra a través de tus huesos, a la vez aterrador y extrañamente hermoso. Estas explosiones sobrenaturales pueden ser interpretadas como ecos de las trompetas profetizadas de cambio, 1 Corintios 15:52. Piensa en estos fenómenos celestiales ocurriendo simultáneamente, las deslumbrantes luces pintan el cielo, mientras los sonidos sobrenaturales resuenan por la ciudad. Esta confluencia de luz y sonido, una experiencia inolvidable, dejando a algunos sin aliento de admiración y a otros cuestionando su origen. Es un espectáculo que podría encender una creencia fervorosa en algunos y desencadenar la investigación científica en otros. Estas manifestaciones celestiales podrían ser solo un vistazo del regreso prometido, un presagio de la segunda venida contada en antiguas profecías. Los paralelos son impresionantes, recordando las visiones apocalípticas relatadas en las Escrituras. ¿Podría ser que estamos al borde de la realización, presenciando el desarrollo de la profecía sagrada en tiempo real? En medio del esplendor celestial, Jerusalén y el mundo en general no están inmunes a la turbulencia. Jerusalén también ha pasado por una serie de crisis en los últimos meses, grandes desastres naturales y algunos provocados por el hombre han puesto en peligro miles de vidas. El devastador huracán, los catastróficos terremotos de 8,2 y 7,1 en el Domo de la Roca, sacudiendo los mismos cimientos de la fe. Alrededor del mundo, hay monzones implacables, inundaciones y deslizamientos de tierra traicioneros en India, Nepal y Bangladesh, una tormenta de granizo implacable en Dubái golpeando la tierra con furia helada, un tsunami devastador en Japón con una ola gigante de destrucción. Y tornados implacables en América destruyendo el corazón del país con fuerza salvaje. Algo enorme y mortal parece surgir cada pocas semanas, un ataque implacable que pone a prueba la resiliencia del espíritu humano. Muchas personas afirman que el número y el costo de estos desastres están aumentando. Según estadísticas del gobierno, desde 1980, 212 desastres han golpeado a los Estados Unidos, causando más de 1,2 billones de dólares en daños. En los años 80, un promedio de 2,7 grandes desastres, es decir, desastres que causan daños de más de $1.000 millones ajustados por la inflación, mientras que en los años 90, el promedio subió a 4,6 por año y en los años 2000 a 5,4 por año. Hasta ahora, en esta década, cada año tiene un promedio de 10,5 desastres. Por esta estimación, se ha añadido un gran desastre adicional al promedio cada 4 años. Esto es un poco engañoso porque estas estadísticas están basadas en el costo. Estamos sufriendo desastres más caros porque la economía se ha duplicado desde 1980 y los ingresos han aumentado un 33%.
Entonces, si todo lo demás sigue igual, el costo de los desastres debería aumentar a un ritmo similar, como hemos visto. Sin embargo, la mayoría de la gente, cuando se enfrenta con números como este, se pone nerviosa. La Biblia dice en Lucas 21:11, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias en varios lugares, sucesos espantosos y grandes señales del cielo. Cada terremoto, tsunami y desastre natural reciente fortalece nuestra creencia de que estamos entrando en la última etapa antes del regreso de Cristo. Si has estado siguiendo los eventos mundiales, estarás de acuerdo conmigo. Además, deberíamos hacer el esfuerzo de prepararnos para un evento que podría sacudir nuestras vidas. A medida que estos signos y maravillas continúan capturando la atención y la imaginación de las masas, los fieles de todo el mundo se encuentran reflexionando sobre el propósito y el significado de estas manifestaciones divinas. ¿Son advertencias, bendiciones o recordatorios del poder divino? Mientras nos aventuramos juntos en esta exploración espiritual, oremos por discernimiento y claridad, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe en la interpretación de estos eventos, para que podamos comprender mejor los caminos de Dios y prepararnos para lo que está por venir. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:27. Que estas señales nos inspiren a buscar la presencia divina en nuestras vidas diarias, a fortalecer nuestra fe y a estar siempre vigilantes y preparados para el glorioso regreso de nuestro Salvador. Reflexión. El resplandor divino que presenciamos en estas manifestaciones celestiales nos recuerda la grandeza y la omnipresencia de Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, a ser testigos activos de su amor y a prepararnos para su regreso. En cada signo, en cada maravilla, encontramos un llamado a la renovación espiritual, a la esperanza y a la unidad en la fe. Que estos eventos nos guíen en nuestra jornada espiritual, acercándonos cada vez más a la luz eterna de Cristo. Llovió, se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os convertisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos, vuestras viñas, vuestros cereales y vuestros olivares, pero nunca os convertisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Retuve también de vosotros la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega, pero ustedes no volvieron a mí, dice el Señor. Por tanto, así haré a ustedes, oh Israel, y porque haré esto a ustedes, prepárense para encontrar a su Dios, oh Israel. Entre los versículos 7 y 12, Dios también menciona enviar sequía, plaga, moho, langostas, derrota militar y castigo divino por el pecado. Pero después de cada desastre, Israel aún se negó a arrepentirse. Entonces Dios les advierte en el versículo 12 que traería sobre ellos un gran juicio, su ira en el día del Señor, un día de oscuridad y no de luz, Amós 5, 18-20. Este pasaje sugiere que los desastres que hemos visto recientemente son advertencias para las naciones de que Dios está consciente de sus pecados y del alejamiento de los pueblos de sus caminos. Él está tratando de llamar su atención para que se den cuenta de que necesitan arrepentirse y regresar a Él. Estos desastres son juicios precursores y estímulos para motivar el arrepentimiento y una relación restaurada con Dios. El juicio final de Dios ocurrirá posteriormente y el retorno de Cristo se dará conforme a las profecías registradas en las Escrituras. Estas profecías son claras y directas, no siendo esotéricas ni comprensibles solo por numerólogos bíblicos o especialistas en algún código misterioso de la Biblia. Se realizarán a través de eventos reales, visibles e inconfundibles. Además, Jesús nos proporciona señales de su venida para que podamos reconocer cuando nuestra redención está cerca.
Estos hitos proféticos son importantes para animarnos a confiar en Él y perseverar hasta el fin. En Mateo 24, 3-8, Jesús describe los 4 primeros sellos del Apocalipsis 6, destacando que estos eventos ocurrirán casi como algo natural. Él afirma que todas estas cosas deben suceder, pero que el fin aún no estará cerca, versículo 6, y que son solo el comienzo de los dolores, versículo 8. Estos eventos no indican un fin inminente, pero pueden marcar el inicio del fin. Engaños religiosos, guerras, hambres, pestes y terremotos han ocurrido desde antes de Jesús hasta los días actuales. La evaluación de cuán cerca estamos del fin depende de la frecuencia e intensidad de estos eventos. La profecía favorita de Herbert W. Armstrong sobre el fin de los tiempos está en el versículo 14, y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio para todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Armstrong creía que estaba cumpliendo esta profecía, pero incluso después de más de 30 años de su muerte, las iglesias de Dios continúan esparciendo el Evangelio por el mundo de varias maneras. Esto no es un indicador preciso de cuán cerca estamos del fin. En el máximo, podemos decir que estamos en los últimos días. Muchos interpretan los versículos 15-22 como refiriéndose a la destrucción de Jerusalén y del templo, mientras que otros creen que hablan sobre el fin de los tiempos. Probablemente se trate de un ejemplo de tipo y antitipo. Sin embargo, los versículos 1-22 ciertamente se refieren al fin de los tiempos, describiendo una gran tribulación sin precedentes. Si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24-22. La tribulación en el fin, conocida como Gran Tribulación, será la peor jamás vista por el mundo, superando catástrofes como la caída de Jerusalén, la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, el Holocausto, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, hambres y pandemias como la gripe española. Los horrores de esta gran tribulación son posibles ahora, y el mundo nunca ha visto nada parecido a lo que está por venir. Podría suceder en un futuro próximo, pero como Jesús afirmó, el fin aún no ha llegado. La humanidad tiene la capacidad de extinguirse, destruyendo toda la vida con sus tecnologías y armamentos. Aunque estemos cerca de ese momento, otras cosas deben suceder primero, como se describe en Mateo 24, 23-28. Jesús alerta a aquellos que están ansiosos por su retorno a no dejarse engañar por aquellos que dicen que Cristo ya ha vuelto. Él no está escondido en el desierto ni en una habitación secreta. Nos advierte que surgirán falsos cristos y falsos profetas que realizarán grandes señales y maravillas para engañar, pudiendo incluso desviar a los elegidos. Mateo 24-24. Por lo tanto, necesitamos ser cuidadosos con la información que aceptamos. Esto también se aplica a aquellos que creen saber cuándo, cómo o dónde Cristo volverá. Esas creencias son distracciones e ilusiones, pues Él mismo nos dijo lo que debemos observar. Su retorno no será algo secreto o sorprendente, será un evento grandioso como un relámpago que ilumina el cielo. Mateo 24-27. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Su venida será un fenómeno global que nadie podrá ignorar, ocurriendo en un tiempo de guerras, conforme al versículo 28. En la descripción de la segunda venida de Cristo en los versículos 29-31, Él la presenta como un evento singular. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales serán sacudidos. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Mateo 24, 29-30. Su retorno será tan impresionante y poderoso que las personas de este mundo sentirán un profundo miedo, creyendo que todos están condenados a la destrucción. Su retorno no ocurrirá en secreto o en un rincón aislado. Será algo maravilloso, glorioso, aterrador y decisivo, y ciertamente aún no ha sucedido.
Ese día terrible se describe en Isaías 66, 14-16, que sirve como un pasaje paralelo. Cuando esto ocurra, su corazón se alegrará y sus huesos florecerán como la hierba. La mano del Señor será visible para sus siervos, mientras su indignación será conocida por sus enemigos. El Señor vendrá con fuego, y sus carros serán como un torbellino, expresando su ira con furia y su reprensión con llamas de fuego. Por medio del fuego y la espada, el Señor juzgará a toda carne, y los muertos del Señor serán numerosos. Después de construir su iglesia, la novia, hasta que ella esté completa y lista para la cena de las bodas del Cordero, Jesucristo regresará con ira, el poder de juicio de Dios para castigar a sus adversarios y establecer su reino. No es un evento alegre o placentero. El día del Señor se describe como un periodo de muerte y destrucción. Conforme a Amós 5:18, advierte que será un tiempo de oscuridad, no de luz. Este es un evento en el plan divino que no debemos ansiar, pues aunque sea necesario para la justicia de Dios, resultará en terrible pérdida de vidas y devastación, como Malaquías 4:5 describe, un día grande y terrible. Podemos estar agradecidos de que este día aún no haya llegado, pues sería una calamidad. Mientras nos acercamos al retorno del Rey de Reyes, los verdaderos cristianos deben atender a las advertencias presentes en estos recientes desastres y arrepentirse de sus pecados, buscando una mayor proximidad con Dios. Cristo está preparando a su novia para su gloriosa aparición, como se menciona en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Para formar parte de esta novia, debemos actuar con sabiduría, como aconseja el apóstol Pablo en Efesios 5, 15-17, mirad, pues, con diligencia como andáis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nos ofrece su guía a través de las sombras, tal como sacó a los israelitas de la oscuridad de Egipto, Éxodo 14:12. Señor Jesús, al contemplar el juicio venidero y los misterios que se desarrollan en Jerusalén, confesamos nuestras deficiencias y nos volvemos a ti, la fuente de toda luz. Perdónanos nuestras ofensas y purifica nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro camino, llevándonos más cerca de ti y preparándonos para la cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:7. Oramos por la paz de Jerusalén, Salmo 122, 6, para que continúe siendo un faro de fe para todas las naciones, cumpliendo la profecía de Isaías 49, 6, te haré luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Que tu luz, Jesús, ahuyente las tinieblas de la ignorancia y el miedo de nuestros corazones, otorgándonos sabiduría y entendimiento para enfrentar las pruebas, tal como proveíste para tu pueblo en el desierto. 1 Corintios 10, 1, 4. Oramos por aquellos que aún no han venido a la luz, para que sus ojos se abran a tu verdad y sean guiados hacia tu amor eterno. Que Jerusalén, la ciudad bañada en fenómenos celestiales, se convierta en un testimonio de tu poder y un símbolo de esperanza para toda la humanidad. En tu santo nombre oramos. Amén. Han oído las maravillosas noticias de la Tierra Santa, hermanos y hermanas. En el corazón de Jerusalén, un faro de fe por siglos, la Iglesia del Santo Sepulcro, también conocida como la Iglesia de la Resurrección, ha presenciado un milagro. Este lugar sagrado, donde nuestro Señor caminó, vio algo verdaderamente extraordinario, un crucifijo cuyos ojos permanecieron cerrados por incontables generaciones se abrió milagrosamente. ¿Qué mensaje contiene esta intervención divina? ¿Qué significado más profundo tiene para los creyentes en todo el mundo? Únanse a nosotros en un viaje de exploración mientras profundizamos en este acontecimiento sagrado y descubrimos su significado para nuestra fe. Por siglos, peregrinos de todo el mundo han sentido la atracción de este lugar sagrado. Dentro de sus salones, una delicada tapicería de fe ha sido tejida por más de un siglo y medio. Imaginen, hermanos y hermanas, las tradiciones católica romana, ortodoxa griega y apostólica armenia unidas en su devoción. Incluso las iglesias copta, siria y ortodoxa etíope desempeñan su papel en esta gran sinfonía de adoración.
Cada día, dentro de estos muros santificados, se celebra la Santa Misa, testimonio de la fe y devoción. El poder duradero de nuestra fe no está solo en un edificio, sino en un faro de esperanza, un testimonio vivo de la gloria de Dios. Si buscas consuelo espiritual o deseas seguir los pasos de nuestro Señor, la Iglesia del Santo Sepulcro te espera. Aquí puedes presenciar las ceremonias inspiradoras del Sábado Santo, donde se desarrolla el ritual del fuego sagrado, demostrando la presencia milagrosa de Dios. Recientemente, una señal celestial ha agraciado este santuario sagrado, un mensaje divino presenciado por peregrinos de todo el mundo, reafirmando la potente santidad de este suelo. Las propias piedras de la Iglesia del Santo Sepulcro susurran historias de fe. Aquí, en este suelo sagrado, un tesoro de espiritualidad e historia espera ser descubierto. Imaginen, queridos amigos, estar donde estaba la Santísima Madre, su corazón pesado pero resuelto mientras nuestro Señor soportaba el peso de la cruz en el Gólgota. Esta iglesia, un testimonio de dos eventos cruciales en nuestra fe, te invita a estar donde la historia se encuentra con el milagro. Fue en un miércoles significativo, el 29 de marzo, que algo extraordinario sucedió dentro de la reverenciada Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, un lugar considerado sagrado por los cristianos en todo el mundo. El padre Theodore Diory, cuidador de esta iglesia reverenciada, fue testigo de un evento emocionante que tocó profundamente los corazones de los presentes. En las primeras horas de ese día fatídico, el padre Theodore observó una ocurrencia notable: los ojos del icono del crucifijo, posicionado sobre el altar donde se cree que Jesucristo fue crucificado, comenzaron a emitir un brillo radiante. Estos ojos, sellados y cerrados por el tiempo, de repente se abrieron, cautivando a todos los que los contemplaron. El padre Theodore, acompañado por varios sacerdotes y visitantes, se quedó en reverente admiración mientras presenciaban este espectáculo divino. Durante todo el día, los ojos permanecieron abiertos, desafiando explicaciones racionales y despertando un sentimiento de admiración entre todos los que presenciaron el ocurrido. Movido por esta experiencia extraordinaria, el padre Theodore accedió a las redes sociales el 1 de abril para compartir un relato emocionante del evento milagroso. Su narrativa resonó profundamente en innumerables personas dentro y fuera de la iglesia, generando discusiones fervorosas y encendiendo un renovado sentido de fe y reverencia por la Iglesia del Santo Sepulcro. El padre Theodore también relató la historia de su amigo Arander Malisbas, quien capturó el momento notable en detalles vívidos a través de fotografías. En su relato, el padre Theodore describió cómo el Cristo crucificado, normalmente representado con los ojos cerrados, apareció con los ojos abiertos, desafiando la representación usual. Esta visión extraordinaria tuvo un impacto duradero en todos los que la contemplaron, consolidando su lugar en sus memorias. En la mañana del día siguiente, 30 de marzo, Arkham Andri Melos compartió estas fotos en su página de Facebook, expresando su admiración y asombro por el evento milagroso. El padre Theodore enfatizó que desde la publicación original han recibido una variedad de comentarios y retroalimentación. Mientras que algunas fuentes en Jerusalén confirmaron el milagro, otras negaron el acontecimiento. Sin embargo, independientemente del debate, el evento destaca los numerosos milagros que se cree han ocurrido en la Tierra Santa, el mismo lugar donde el Señor vivió, caminó, murió y resucitó para nuestra salvación. Sirve como un testimonio de la posibilidad de que Dios pueda continuar bendiciendo su iglesia a través de milagros. Uno de esos eventos milagrosos ocurrió solo una semana después de la conclusión de las reformas en el reverenciado refugio de la Edícula, en la tumba del Señor. Esta ocurrencia notable sucedió 2 semanas después de la tan esperada celebración anual del fuego sagrado dentro del recinto sagrado de la Iglesia del Santo Sepulcro en el Sábado Santo. Es importante reconocer que la duda ha rodeado tales eventos en el pasado, con incidentes similares reportados en otros lugares y atribuidos a varias explicaciones, incluyendo ilusiones ópticas o edición de video. A pesar del escepticismo, los fieles permanecen abiertos a la idea de intervención divina y continúan buscando consuelo e inspiración en los milagros de su fe.
Estas ocurrencias nos llevan a considerar la posibilidad de intervención divina, al mismo tiempo que enfatizan la importancia del pensamiento crítico y del escepticismo en la evaluación de tales fenómenos. Es, de hecho, el sitio de eventos importantes. La iglesia erigida allí ahora abarca tanto el lugar de la crucifixión conocido como Calvario como el cementerio. Esta gran basílica, llamada Mariam, fue consagrada en el año 335 después de Cristo, manteniendo sus puertas de madera originales de 326 después de Cristo, reflejando su antigua magnificencia. Los visitantes que suben la escalera de la iglesia encuentran en el Calvario, cubierto de ornamentación opulenta y dividido en dos capillas, una ortodoxa griega y otra católica. La capilla ortodoxa griega del Calvario alberga el altar sobre la propia roca del Calvario, considerada la 12ª estación de la cruz. Los peregrinos pueden incluso tocar esta roca sagrada a través de una abertura designada en el suelo. En el nivel del suelo está la capilla de Adán, donde la leyenda afirma que Jesús fue crucificado directamente sobre el supuesto sitio de sepultura del cráneo de Adán. Estas complejidades y leyendas confieren al Santo Sepulcro capas de significado, convirtiéndolo en un lugar de peregrinación profundamente significativo para los cristianos de todo el mundo. La Biblia nos dice en Juan 19, 17-18, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es llamado Gólgota. Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Algunos relatos históricos narran que en el momento de la crucifixión de Jesús, su sangre goteó en la cruz impregnando las rocas debajo y eventualmente llenando una cavidad que recuerda a un cráneo, conocido como el cráneo de Adán. Este intrigante cuento, originado en el siglo XI, continúa siendo una creencia popular entre los visitantes de ciertos lugares religiosos, incluyendo una iglesia donde los turistas pueden presenciar la elevación rocosa del Calvario, supuestamente marcada por una grieta atribuida a un terremoto durante la crucifixión de Jesús. La iglesia del Santo Sepulcro se destaca como un símbolo poderoso del sacrificio y la resurrección de Jesús. Sin embargo, en fuerte contraste con la reverencia simbólica que este lugar evoca, las películas a menudo no logran capturar el verdadero horror de la crucifixión. La crucifixión aparece en películas que retratan a Cristo o eventos similares, pero rara vez transmiten la magnitud del sufrimiento y del dolor involucrados en ese acto de sacrificio. Las películas que retratan el tiempo de Cristo, como Rey de Reyes, Spartacus y Ben-Hur, nunca logran captar el verdadero horror de la crucifixión. En comparación, la pena de muerte moderna parece casi humana y amable. Normalmente, las películas muestran la cruz como un instrumento en forma de T. A lo largo de los años, la Iglesia de Dios ha discutido frecuentemente sobre la cruz, debatiendo si Jesús murió en una cruz tradicional o en una estaca vertical. Algunos miembros de la Iglesia de Dios incluso evitan usar la palabra cruz, prefiriendo términos como estaca o árbol. Tal vez nos hemos enfocado demasiado en los detalles técnicos al intentar distanciar a nuestro Salvador de cualquier símbolo pagano. En ese proceso, podemos haber perdido de vista el panorama general de que nuestro Salvador tuvo que morir por nosotros. La Biblia menciona en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Nuestras traducciones de la Biblia en inglés dicen que Él murió en una cruz, usando la palabra griega stauros. Investigando el término, descubrimos que algunos especialistas afirman que un stauros era simplemente una estaca o poste donde la víctima era clavada, atada o empalada. La concordancia de Strong define stauros como una estaca o poste, mientras que el diccionario expositivo de Vine sugiere que la cruz romana no se parecía al crucifijo moderno, sino que era solo una viga vertical. Varios diccionarios bíblicos sugieren que la cruz originalmente era una viga vertical con vigas transversales añadidas posteriormente. Ellos proporcionan evidencia que apoya esta teoría. La forma exacta de la cruz no es importante, pues una estaca, con o sin una barra transversal, se usa en el simbolismo pagano. Una torre de iglesia, incluso sin una barra transversal, sigue siendo un símbolo fálico.
Es cierto que la cruz que conocemos hoy se asemeja al símbolo usado por los adoradores de Tamuz y no debemos usar una cruz como parte de la adoración. Podemos solicitar nuestro artículo de reimpresión La Cruz, bandera cristiana o reliquia pagana de mayo de 1996 y también el artículo de Vine sobre cruz y crucificar. Sin embargo, no debemos olvidar la cuestión mayor: nuestro Salvador murió una muerte horrible en una estaca o cruz por mí y por ti. Discutiremos más profundamente el significado en torno a la cruz más adelante. Primero, exploremos las características específicas dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro para entender el contexto de la historia que contaré más adelante. Los estudiosos debaten sobre el origen de una fisura en la roca dentro de la iglesia, ponderando si ocurrió naturalmente o a través de actividades de extracción de piedras dentro de la iglesia. Una estatua de María se encuentra entre los altares católico y griego, simbolizando la 13ª estación de la cruz, un momento crucial en la narrativa de la crucifixión. En la entrada de la iglesia reposa la piedra de la unción, donde el cuerpo de Jesús fue preparado para el sepulcro. Según la tradición, José de Arimatea preparó el cuerpo de Jesús para el sepulcro. Esta práctica se volvió prominente durante las cruzadas y fue documentada de manera notable por un peregrino dominico italiano llamado Riccolo de Monte Croce en 1288. La reciente renovación de este lugar sagrado resultó en la instalación de la actual piedra en 1810. La pared detrás de ella está adornada con azulejos azules vibrantes con franjas rojas, representando el símbolo de la Hermandad de los Santos. Lámparas iluminan el área y un mosaico recién hecho en la pared retrata a Jesús siendo preparado para el sepulcro, con su descenso de la cruz de un lado y su sepulcro del otro. Inicialmente planeada como una adición temporal, la pared fue reforzada para soportar el arco dañado encima de ella después de un incendio en 1808. Aunque ya no es necesaria para la integridad estructural, todavía hay debate sobre si debe considerarse la 13ª estación de la cruz, con algunos sugiriendo que representa el descenso de Jesús de la cruz, posicionada entre la 11ª y la 12ª estaciones. En la colina del Calvario hay 4 tumbas antiguas de la época de las cruzadas. Las lámparas encima de la piedra de la unción no solo sirven para iluminación, están adornadas con cruces y fueron donadas generosamente por armenios, ortodoxos, griegos y latinos. Suspendido encima de la piedra hay un soporte ornamentado, decorado con lámparas, velas e incienso, creando una visión de profunda belleza. La iglesia también posee una rotonda coronada por una gran cúpula en el extremo occidental. En el centro de la rotonda hay una pequeña capilla conocida como el edículo, que alberga 2 cámaras, una contiene una reliquia reverenciada conocida como la Piedra del Ángel, creída ser un fragmento de la piedra que selló la tumba de Jesús. Y la otra cámara alberga la tumba de Jesús. Para evitar que los peregrinos llevaran fragmentos de la roca original como recuerdo, una capa de revestimiento de mármol fue añadida a la tumba en 1555. En octubre de 2016, la losa de mármol superior fue removida, revelando una losa de mármol más antigua y parcialmente dañada debajo de ella, adornada con una impresionante cruz tallada en el estilo cruzado. Bajo las losas, el lecho funerario de piedra caliza permaneció intacto. El 22 de marzo de 2017, tuvo lugar una ocasión importante en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, marcando el auge de los esfuerzos para conservar, restaurar y rehabilitar el edificio. Figuras notables, incluyendo una delegación de Armenia liderada por el ministro de Relaciones Exteriores Arwar Nalbandian y el primer ministro de Grecia Alexis Tsipras, estuvieron presentes en el evento. Dignatarios de varias naciones, líderes de iglesias cristianas y varios peregrinos se reunieron para participar en la celebración. Esa misma mañana, Arwar Nalbandian también visitó el Patriarcado Armenio de Jerusalén, donde se involucró en discusiones con el patriarca. El arzobispo Nuran Manu condujo una solemne procesión junto con el patriarca Manu Guian y el ministro Nalbandian hasta la iglesia del Santo Sepulcro. Allí, en los terrenos sagrados del Gólgota, donde ocurrió la crucifixión de Jesús, se llevó a cabo una conmovedora ceremonia para celebrar la restauración del edículo, el humilde santuario que marca el lugar de la crucifixión. Debajo del altar sagrado,
Los peregrinos tienen la oportunidad de rendir homenaje al punto exacto donde la cruz de Jesús fue erigida. Encima del altar, un crucifijo representa a Jesús crucificado con los ojos cerrados en señal de solemnidad. Este crucifijo es el punto focal del altar, recordando a los celebrantes y congregantes que el sacrificio realizado en el altar refleja el sacrificio hecho en la cruz. La importancia del crucifijo en la adoración cristiana se destaca por directrices que se remontan a la Constitución de Benedicto XIV emitida el 16 de julio de 1746. De acuerdo con las instrucciones, el crucifijo debe ocupar una posición central en el altar entre los candelabros, garantizando visibilidad clara a todos los presentes. Si el crucifijo es removido temporalmente, puede ser reemplazado por otro crucifijo posicionado más bajo pero aún visible para todos los participantes. Sin embargo, hay excepciones a esta regla cuando la crucifixión es destacada en el retablo o en la imagen detrás del altar. Es importante resaltar que las opciones a la colocación del crucifijo solo son aplicables cuando la crucifixión es el foco principal y no representaciones de santos sosteniendo un crucifijo o arrodillados ante una cruz. Otra situación especial ocurre cuando el Santísimo Sacramento es expuesto, permitiendo flexibilidad en la colocación del crucifijo. Aunque la práctica estándar es posicionar el crucifijo en el altar, las costumbres locales pueden dictar variaciones. En los primeros tiempos del cristianismo, especialmente antes del reinado del emperador Constantino en el siglo I, los creyentes evitaban exhibir abiertamente la cruz debido al miedo de ridículo y persecución. Sin embargo, la conversión de Constantino al cristianismo marcó un punto de transformación. Él no solo interrumpió las crucifixiones como medio de ejecución, sino que también incentivó el uso de la cruz y del monograma chirro como símbolos de la fe cristiana. Consecuentemente, estos símbolos ganaron gran popularidad en el arte y los monumentos cristianos alrededor del año 350. Hebreos 12:2 nos recuerda la importancia de la cruz al decir, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En conclusión, la Iglesia del Santo Sepulcro y el simbolismo de la cruz ofrecen un poderoso recordatorio del sacrificio y la redención ofrecidos por Jesús. Aunque el simbolismo puede variar, la esencia del sacrificio de Cristo es inmutable y central para la fe cristiana. Después de Cristo, en los siglos siguientes al reinado de Constantino, los cristianos pasaron a enfocarse en la cruz como un símbolo de la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte, elaborando representaciones detalladas de ella. Los crucifijos más antiguos representaban a Cristo como vivo, destacando su divinidad incluso mientras sufría heridas. Con el tiempo, las representaciones artísticas evolucionaron, enfocándose cada vez más en el sufrimiento y la muerte de Cristo de manera realista, especialmente durante el período gótico. Desde el románico al gótico, los estilos y símbolos artísticos progresaron, siendo la corona de espinas un motivo dominante que simboliza el sacrificio y el sufrimiento de Cristo. En el siglo XX, una nueva tendencia surgió en el catolicismo romano, especialmente en el arte litúrgico. Los crucifijos pasaron a retratar a Cristo como rey y sacerdote, coronado, con menos énfasis en sus heridas físicas, destacando su autoridad divina y liderazgo espiritual. A pesar de los cambios en la interpretación artística, el crucifijo sigue siendo un poderoso símbolo en el cristianismo, reflejando el papel central del sacrificio y redención de Cristo en la fe. Históricamente, la crucifixión era una forma de pena capital adoptada por los romanos, influenciada por griegos, fenicios, babilonios, persas y asirios. Los judíos la consideraban una muerte extremadamente repugnante y dolorosa, reservada para esclavos y criminales graves. Las crucifixiones, muchas veces prolongadas y dolorosas, se realizaban públicamente para servir como ejemplo y advertencia. Jesús, habiendo presenciado muchas crucifixiones en su región, sabía que enfrentaría esa muerte. ¿Por qué necesitaba morir de esa manera para ser nuestro Salvador? Él cumplió el plan divino que requería esa ejecución específica, demostrando la comprensión del pecado y su redención.
La penalidad por cada pecado que cometemos es la muerte. Esa pena no puede ser saldada muriendo de manera natural como por vejez, accidente o enfermedad, pues todos morimos de esa forma. Hebreos 9:27 afirma que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si la muerte natural fuera suficiente para expiar el pecado, entonces idólatras, asesinos, violadores, ladrones, mentirosos, adúlteros y otros pecadores serían completamente absueltos después de la muerte. Sin embargo, el versículo continúa diciendo que después de eso viene el juicio, lo que indica que la penalidad por el pecado va más allá de la simple muerte física. Hebreos 9:22 también aclara que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El pecado solo puede ser perdonado cuando la sangre es derramada para cubrir la transgresión. Por lo tanto, la penalidad por el pecado es la muerte por ejecución como sacrificio sustitutivo. Jesús necesitaba morir de la manera en que nosotros seríamos ejecutados. Él no podría pagar por nuestros pecados muriendo de otra forma como suicidio o eutanasia, pues eso habría sido pecaminoso y lo descalificaría como Salvador. La muerte de Jesús fue resultado del juicio de Pilato, quien lo entregó para ser crucificado, Juan 19, 13-16, Mateo 27 horas y 26 minutos. Aunque Pilato se lavó las manos del caso, declarándose inocente de la sangre de Jesús, Mateo 27 horas y 24 minutos, él aún pronunció el juicio que resultó en la muerte de Jesús. Habría llevado a muchos a considerarlo culpable por asociación. La vergüenza de la crucifixión destaca cuán vergonzoso es el pecado. Jesús murió de una manera vergonzosa para mostrar la vergüenza causada por nuestros pecados. El pecado es vergonzoso, deberíamos sentir vergüenza de pecar. La crucifixión no era solo un castigo, sino un proceso vergonzoso. En la mayoría de los casos, la víctima estaba completamente desnuda, expuesta a la vista de todos. La Biblia frecuentemente aborda la vergüenza, como en Isaías 47, 3 y Apocalipsis 3:18. Imaginemos a Jesús sin pecado ni crimen, expuesto públicamente de manera humillante frente a su madre, el apóstol Juan y una multitud de espectadores. ¿Qué humillación soportó nuestro Salvador por nosotros? El tema de la vergüenza de la cruz se discute en las Escrituras, como en Hebreos 12:2, que menciona cómo Jesús soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La agonía de la crucifixión también fue extremadamente dolorosa. Si Jesús hubiera muerto sin dolor, no habría ilustrado de forma completa el terrible sufrimiento que el pecado causa. La crucifixión no era solo una forma de ejecución, sino también un método de tortura. Los romanos frecuentemente aplicaban azotes severos antes de la crucifixión. Jesús no fue la excepción, fue golpeado, insultado y flagelado. Isaías profetizó cómo sería Jesús después de la flagelación, describiendo cómo su rostro y cuerpo estarían desfigurados, Isaías 52 horas y 14 minutos. Él fue herido y aplastado por nuestras transgresiones, Isaías 53, 5. No es de extrañar que el apóstol Pablo escriba que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Filipenses 2:8. Imaginemos a Cristo con la piel desgarrada hasta el punto de contar todos sus huesos, con el dolor lacerante de los enormes clavos clavados en sus manos y tobillos mientras los soldados lo fijan en la cruz. Ahora añadamos la angustia emocional de ser negado y abandonado por todos sus amigos, excepto por las muchas mujeres que estaban al lado de Jesús en ese momento horrible, como su madre María, María Magdalena y otras. Mateo 27, 55-56. Más aún, Jesús tuvo que soportar las burlas y ridiculización de aquellos por los que estaba muriendo. Por primera vez, experimentó otro horror, ser abandonado por Dios en el cielo. Dios puso sobre Jesús todos los pecados repugnantes del mundo y tuvo que darle la espalda a aquel que se convirtió en pecado por nosotros, Isaías 53, 6, 2 Corintios 5:21, 1 Pedro 2:24. Qué tristemente aterrador debe haber sido escuchar a Jesús clamar Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27 horas y 46 minutos.
En ese momento, Jesús experimentó lo que significa estar separado de Dios por causa del pecado. El dolor aumentó tanto que, cuando Jesús dijo que tenía sed, los soldados romanos le ofrecieron vino agrio mezclado con mirra como analgésico, pero él lo rechazó. Juan 19, 28-29, Marcos 15, 23. Después de un tiempo en la cruz, la víctima encontraba dificultad para respirar y trataba de apoyarse con las piernas y las rodillas para acelerar la muerte. Los romanos a veces quebraban las piernas de la víctima, como hicieron con los dos ladrones crucificados al lado de Jesús, Juan 19, 31, 32. Sin embargo, cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto, y sus huesos no fueron quebrados, Juan 19, 33, Salmo 34 horas y 20 minutos. Jesús no murió de un corazón roto, como algunos creen, sino que sangró hasta morir debido a las heridas causadas por la flagelación. Las espinas en su cabeza y la herida perforante en su costado de la cual brotó sangre y agua, Juan 19, 34. Él realmente derramó su sangre como sacrificio, que es símbolo de redención por nuestros pecados, Salmo 22, 14, Efesios 1, 7, 1 Juan 1, 7. Jesús declaró consumado es, Juan 19, 30, y finalmente entregó su espíritu a Dios su Padre porque nos amaba tanto. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.